Hola, mi nombre es Jess y yo voy a hablar con ustedes sobre las fronteras, especialmente en España. ¿Qué es una frontera? Para muchas personas, la imagen que viene a la mente cuando se imaginan esta palabra es una línea, una alambrada que concretamente divide países o estados de 8 naciones. Muchas personas piensan que se divide esas naciones basado en la lengua que los ciudadanos hablan, las culturas que tienen, las religiones de las personas o las razas. Pero una frontera no es algo tan concreto como eso. Muchas veces las fronteras pueden cambiar debido a las guerras, a referendos para la independencia de una autonomía o a cualquier cosa. Realmente las fronteras no están fijas, pero también no se divide por la lengua, por la cultura, pero por las comunidades que existen. Un ejemplo de eso es el país moderno de España. En esa nación no hay una lengua, una identidad ni una cultura singular. Está compuesta de varias autonomías con culturas y idiomas diferentes. Eso tiene un efecto en la identidad. Por eso, hay fronteras que existen dentro de la nación más grande de España. Pero estas fronteras a veces están flexibles y no están fijadas. España está dividida en 17 autonomías más pequeñas y algunas de estas autonomías, como Galicia, Cataluña y País Vasco, tienen sus propias lenguas, culturas y identidades dentro de la identidad más grande de España. Eso es evidente en mucho de la literatura que viene de esas autonomías. Pero esta literatura también muestra la complejidad de las fronteras y cómo se pueden cambiar a través del tiempo. La identidad es algo que es dinámico y puede cambiar debido a eventos actuales. Por eso puede influir las fronteras de un grupo de personas. En breve, dentro de España no hay fronteras estáticas, pero fronteras fluidas. La idea de una nación y las fronteras que las dividen es algo que muchos teóricos han estudiado, pero porque no hay una definición singular y concreta. 3 de esos teóricos son Ernest Renan, Benedict Anderson y Homi K. Bhabha. El primero escribe un libro titulado ¿Quién es una nación?, que enfoca en lo que es esencial para crear una nación y lo que no es esencial. Según él, hay algunas cosas como la geografía, la raza y la religión que muchas personas y líderes de países creen que son muy importantes para formar una nación cohesiva, pero no son. Anderson añade a esa idea en el contexto moderno. Él habla sobre las comunidades de hoy, que son comunidades políticas e imaginadas. Esas comunidades están creadas por los humanos, por eso son imaginados. Esta idea puede ser aplicada a las fronteras porque estas también están creadas por los humanos. Y finalmente, Bhabha habla sobre las mismas ideas en su obra titulada Frontlines Border Posts, que habla sobre las naciones y las fronteras en relación a los inmigrantes y minorías. Las teorías de estas 3 personas pueden ser aplicadas a España, especialmente en el contexto de la dictadura y la siguiente transición y cómo esto ha tenido efectos en las fronteras que existen en España hoy en día. Durante la dictadura de Francisco Franco en España, que se extendió de 1939 hasta 1975, él intentó unificar el país para crear una nación singular. Tenía una idea en su mente que podía recrear la España católica del tiempo de los reyes católicos del siglo XVI. Quería unificación española con respecto a la política y la religión como los reyes del pasado. Pero aún durante el tiempo de Isabel y Fernando, España no fue unificado.
Había fronteras que existían debido a la tensión entre los católicos y los moros, quienes estaban forzados a convertir al catolicismo bajo de esa homogeneización. Sin embargo, Franco intentó formar una España bajo de una lengua, español castellano, y una cultura para crear una identidad nacional singular. Por eso, Franco y su gobierno oprimieron muchas personas que no identificaban como españoles, pero como gallegos, catalanes o vascos. Con estos ideales, si se vivía dentro de las fronteras de España, se consideraba ser español. No tenía la libertad a identificar como algo diferente. También no estaban libres a hablar sus propios idiomas. Pero, según Renan, la lengua no es esencial en la formación de una nación unida. Él dice que la lengua invite a personas a unirles, pero no les fuerza a hacerlo. Aunque la idioma de la gente habla ayuda a conectarlos, no es un requisito. Con esta estandarización de la lengua, Franco intentó minimizar las fronteras entre los varios grupos que existían en España. En realidad, él creó más fronteras debido a la tensión entre todos. Esa tensión causó más de 100,000 personas a salir de España cada año por otras partes de Europa, donde podían expresarse como gallegos o catalanes o vascos o no como españoles. Debido a esta opresión de la lengua y de identidad, las personas de las autonomías se sentían una necesidad de reclamar y recrear sus identidades nacionales y regionales después de la Constitución en 1978. Pero la dictadura dejó su huella y unas personas continuaban a salir del país de España por otras partes de Europa o por las Américas. Una comunidad siempre está pensando en las fronteras porque esto influye en la identidad. Siempre está completando si es bueno o malo ser como nosotros. Y eso significa que hay un implacable quién es quién. Una frontera o aduana entre los aborígenes y las extranjeras, las integradas y las turistas, las mujeres de bien en definitiva y las otras. No quiere dejar atrás una parte integral de su identidad. No quiere olvidar de dónde vino. Por eso, aunque las fronteras existen, se puede cruzarlos, pero no completamente. Muestra que es importante de recordar que la influencia que tiene las fronteras y el país natal en la identidad de una persona. Por eso, Baba plantea una pregunta muy importante, especialmente en el contexto moderno. A medida que el migrante y el refugio se convierten en los habitantes infelices del mundo contemporáneo, ¿cómo repensamos los conceptos colectivos y comunitarios como patria, la gente, el exilio cultural, la cultura nacional? Los inmigrantes no son los enemigos y las fronteras deben reflejar eso. Uno necesita pensar sobre esa idea para recrear las fronteras para poder aceptar los inmigrantes a sus países nuevos. A veces los inmigrantes no tienen voces en las historias. Puedo tener una formación de una comunidad, pero ¿del perspectiva de quién? Renan dice que es importante tener un olvido de las diferencias que nos dividen para romper la frontera. Esto muestra que las fronteras pueden ser flexibles y no son tan concretos. También demuestra que las perspectivas de los nativos pueden cambiar las fronteras para tener más aceptación de los otros, de los extranjeros. Pero también muestra que los inmigrantes necesitan tener una voz
una influencia en las fronteras que cruzan. Sin embargo, estas fronteras están flexibles y no están concretas para siempre. Pablo escribe que las naciones y sus fronteras subsecuentes son innovative sites of collaboration and contestation. Aunque hay divisiones y a veces contestación y disensión entre países y naciones, también hay colaboración que puede romper las fronteras. Durante la dictadura, la literatura y la lengua eran muy importantes porque Franco estaba intentando unirse a España debajo de una lengua y los catalanes no podían hablar en catalán, por ejemplo. Era tan importante para los catalanes que hubieran personas prominentes que representan la cultura oprimida. Los dos necesitan la ayuda del otro para florecer. En momentos de dificultades, las personas de diferentes lados de una frontera pueden cruzarlas para ayudar. Un ejemplo de eso, de ese cruce, era en Galicia durante la crisis de Nunca Más, un desastre ambiental donde un barco explotó, causando petróleo a inundar el mar cerca de Galicia. Había gente que venía de todas las partes de España para ayudar con los esfuerzos de la limpieza y para protestar junto con los gallegos. Era importante porque ellos cruzaron y superaron las fronteras para asegurar que eso nunca va a ocurrir otra vez. Aunque todas las personas allí normalmente identificaron como gallegos o catalanes o vascos o españoles, en ese momento eso no era importante. Ellos simplemente eran humanos. Y en el sentido más básico, eso es la razón por qué una persona puede cruzar las fronteras de España y por qué las fronteras que existen son flexibles. Porque aunque una persona pertenece a su cultura, autonomía o país personal, también esa persona pertenece a la comunidad global que conectan todas las personas. A veces nosotros como humanos vemos las cosas en el mundo y las fronteras en blanco y negro, en nosotros y ellos, en los nativos y los extranjeros. Las fronteras existen o no existen. Con esta mentalidad o estado de ánimo, una persona puede ver esas cosas como entidades separadas, con fronteras que las dividen. Pero eso no es la realidad. Realmente las fronteras no son reales y concretos. Aunque define un país, no define una persona. Sí, es importante tener un nosotros para tener una comunidad, pero debemos permitir eso a crear fronteras contra los ellos porque realmente las fronteras están flexibles. Todos son parte de una comunidad mundial y el sentido de nosotros puede cambiar dependiendo del tiempo. En fin, las fronteras de España existen pero están flexibles y pueden cambiar. A pesar de los esfuerzos de Francisco Franco, España no es un país unido bajo de una lengua y cultura singular, pero en vez está llena de lenguajes, culturas e identidades diferentes que están rompiendo las fronteras que existen. Por eso, las fronteras que nos dividen también nos unen.